A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Así es que mi hermano, mi hermana, en estos momentos quiero invitarle para que pongamos atención y vamos a comenzar leyendo una escritura. Esta escritura la vamos a encontrar en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 6 y en los versículos 5 y 6. Así es que, como siempre, les voy a pedir toda su atención, porque, como le digo, aparte de que es la palabra de Dios, hoy hay una llamada de atención. No le estoy hablando que Dios quiere regañarnos, como decimos los mexicanos, al decirle que es una llamada de atención. Dios está llamando nuestra atención. Dios quiere que dejemos todo pendiente y pongamos atención a lo que Él nos quiere mostrar en este día. Así es que una vez más le recuerdo el título del mensaje en este día es: debemos descubrir al caballo negro de Apocalipsis 6. Le dije que íbamos a leer en Apocalipsis capítulo 6, versículos 5 y 6. Le voy a leer en la Biblia Nueva Traducción Viviente, por si acaso no salimos de acuerdo con las mismas palabras, si es que usted va a estar leyendo en la Biblia Reina Valera. Así es que recuerde, yo voy a estarle leyendo en la Biblia Nueva Traducción Viviente. Y dice así la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 6, versículos 5 y 6. Cuando el Cordero rompió el tercer sello, oí que el tercer ser viviente decía: ven. Levanté la vista y vi un caballo negro, y el jinete llevaba una balanza en la mano, y oí que una voz salió de entre los 4 seres vivientes y decía: un pan de trigo o 3 panes de cebada costarán el salario de un día, y no desperdicies el aceite de oliva y el vino. Me llamó la atención esta versión de las Sagradas Escrituras para tomarla en cuenta el día de hoy, porque menciona algunas cosas con una claridad maravillosa. Y yo quisiera invitarle, mi hermano, mi hermana, para que pongamos mucha atención. Y una vez más le recuerdo, en estos últimos días, Dios me ha apartado solamente para tratar con el pueblo cristiano, por los que ya han creído en Cristo Jesús, por aquellos que necesitan crecer espiritualmente y por aquellos que necesitan alguna información especial o algún mensaje especial. Y hoy tenemos un mensaje muy especial. Para comenzar, una vez más, le recuerdo el título del mensaje de este día. Quiero invitarle a que usted pueda escuchar con claridad cómo le puse al mensaje el día de hoy para que nos entendamos mejor. Y al mensaje del día de hoy le titulé: debemos descubrir al caballo negro de Apocalipsis 6. Quisiera comenzar diciéndole que hay muchos enseñadores que muestran la actividad de este caballo negro y del caballo rojo, el anterior a este, como situaciones o como cosas
que han de estar sucediendo ya dentro del tiempo de la gran tribulación. O sea, ya cuando el anticristo esté moviéndose en este mundo. Y es que la gran mayoría de enseñadores, la gran mayoría de predicadores, creen que el primer caballo de Apocalipsis 6, versículo 2 y versículo 3, es el anticristo. Una vez más, la gran mayoría de enseñadores, de predicadores, tienen la plena seguridad que el jinete del caballo blanco que sale ahí al principio de Apocalipsis 6 es el anticristo. Por eso, como ellos creen que ese jinete del caballo blanco es el anticristo disfrazado de Cristo, entonces por eso creen que el siguiente caballo, el caballo rojo y su jinete, y el caballo negro y su jinete, y el caballo amarillo y su jinete, vienen también llevando a cabo destrucción en este mundo. Grábese esto: la gran mayoría de enseñadores y predicadores, cuando se refieren al jinete del caballo negro de Apocalipsis 6, versículos 5 y 6, ellos atribuyen esto al tiempo de la gran tribulación. Ellos creen que este caballo negro de Apocalipsis 6 aparecerá ya dentro del tiempo de la gran tribulación, ya cuando el anticristo está en acción, porque como le digo, ellos creen que el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 6 es el anticristo. Pero como yo no creo que sea el anticristo, sino el mismo Cristo, entonces, según tengo entendido, la iglesia, fíjese bien, la iglesia que va a ser recogida en el arrebatamiento, la iglesia de los últimos días, va a poder ver el comienzo de lo que es el caminar del caballo rojo, como lo es las guerras, porque el color rojo representa el derramamiento de sangre, las guerras, la violencia, que es lo que estamos viendo ya en estos días, pero solamente es el comienzo lo que estamos viendo. Esto viene más terrible todavía. Pero también el Señor en estos días pasados me habló de una manera muy especial, diciéndome que hay un gran peligro en el cristianismo y muy especialmente en los siervos de Dios, los líderes de la iglesia, pero que este peligro viene a causa de el jinete del caballo negro. Lo que acabamos de leer en estos momentos en Apocalipsis capítulo 6, versículos 5 y 6. Este caballo negro viene representando el luto, la tristeza. Y este caballo negro, hermanos, viene haciendo estragos tremendamente, porque, por ejemplo, en estos momentos que ya ha comenzado a correr el caballo rojo, que es el símbolo del derramamiento de sangre, porque dice ahí en los versículos 3 y 4 de Apocalipsis que el jinete del caballo rojo aparece y que se le da poder a ese jinete del caballo rojo de Apocalipsis 6, de los versículos 3 y 4. Se le da poder
de quitar de la tierra la paz. O sea que nosotros tenemos que verlo como que recibe poder, y no solamente poder, sino que recibe la orden de quitar de la tierra la paz, y termina diciendo, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Entonces, yo les digo, lo creo firmemente, que ese jinete del caballo rojo ya tiene algunos años corriendo, pero que estamos viendo apenas el principio de lo que es el derramamiento de sangre. Vienen las cosas más terribles y vienen enfrentamientos de naciones contra naciones muy fuertemente. Pero donde nos vamos a centrar en este día es en la manifestación del jinete del caballo negro que se está mencionando en Apocalipsis capítulo 6, versículos 5 y 6. Esto es muy importante, porque hasta en estos momentos hemos podido soportar lo que es la violencia, lo que es la inseguridad, lo que es tantos asesinatos, y lo hemos podido soportar porque apenas va comenzando y porque no nos ha tocado a nosotros en lo que es que se nos toque a nosotros en nuestra familia por la violencia. Yo creo que a muchos cristianos ya les ha acontecido. Hace unos días se nos murió un hermano aquí en Los Ángeles, el cual unos meses antes estaba sentadito en la entrada de su casa acá en el área de Los Ángeles, y pasó un pandillero y simplemente por robarle le cortó el cuello. Así nada más. Y estamos viendo por todos lados el derramamiento de sangre. Pero como les digo, todo eso lo hemos podido soportar porque apenas va comenzando. Pero viene una situación terrible, y esto es el caballo negro de Apocalipsis 6. Este va a estar más tremendo, y este se va a notar que va a estar haciendo efecto más rápidamente. En otras palabras, vamos a sentir los efectos más palpables, más notables, porque se trata de que el caballo negro viene representando el hambre. Si usted puede ver, dice ahí la Sagrada Escritura, que al jinete de ese caballo negro se le dio una balanza. La balanza es con lo que se pesa las cosas. Y se habla de la balanza porque muy comúnmente la balanza se usaba para pesar kilos de grano, 1 kilo de maíz, 1 kilo de frijol, 1 kilo de papas, 1 kilo de cebollas, todo eso. Por eso se usa muy especialmente la balanza, porque era un instrumento para pesar cosas de poco peso. Ya para poder pesar costales de maíz o de frijol o de arroz o de trigo, ya se usaba una báscula, ya se usaba algo más grande, pero la balanza en sí era para pesar las cosas pequeñas. Pero desde el momento que se menciona la balanza en manos del jinete del caballo negro, es para mostrar que viene una hambre a este mundo. Ahora, ¿por qué es que tomamos en cuenta, o yo en lo personal, por qué interpreto que este jinete es para
actuar en estos días. Porque mi hermano, mi hermana, estos jinetes yo los miro ya en el comienzo de los últimos días o en la víspera de el levantamiento de la iglesia. Por eso es muy importante el mensaje de este día para nosotros los cristianos. Y una vez más le digo, hace 3 o 4 días atrás, el Señor me habló por la noche y me dice: quiero que vayas a donde te voy a llevar, porque tienes que animar a tus hermanos. Por supuesto que yo estoy pensando en los hermanos que yo he conocido, en los lugares donde Dios me ha permitido trabajar y que se han formado iglesias. Para esto hay iglesias que se han formado desde aquí de Estados Unidos, comenzando de acá, en México, Guatemala, El Salvador, Honduras y aún en Argentina. Así es que, hermanos, hermanas, el Señor me habló y me dijo: quiero que vayas a tus hermanos y los animes, y muy especialmente a los líderes. Pero cuando Él me dijo: quiero que vayas a tus hermanos y los animes y los motives y los alertes, yo lo sentí que no solamente me iba a llevar a aquellos que yo he conocido y sobre los cuales Dios ha puesto responsabilidad en mí, sino que siento que Dios me va a conectar con grupos de hermanos y hermanas que no han sido, vamos, de nuestra organización, sino a hermanos y hermanas que están por ahí y que han estado esperando de alguna manera unirse a alguien con quien sientan tranquilidad, seguridad, respaldo. Y yo siento que el Señor me va a llevar con muchas personas que yo no conocía. El asunto es este, mis hermanos, mis hermanas. El Señor me ha mostrado que el jinete del caballo negro ya está comenzando a moverse. Porque si el jinete del caballo rojo que se menciona ahí en Apocalipsis capítulo 6, versículos 3 y 4, ya anda corriendo y anda galopando desde hace un buen tiempo, lo más normal y lo más común es que ya esté moviéndose también el jinete del caballo negro. ¿Por qué? Porque el jinete del caballo rojo es el que recibe de parte de Dios el mandato de quitar de la tierra la paz y de hacer que se maten unos a otros. Y ya se está haciendo. Ya se tiene tiempo que se está viendo todo eso de una manera muy directa, muy notoria. Pero aquí es donde está el asunto, que debemos entender que después que hay violencia y que aquello es fuerte, automáticamente tiene que aparecer el hambre. Y yo les voy a poner un ejemplo bien claro en estos momentos. Según he conocido, el país de Rusia, que a veces uno piensa que porque hay mucho hielo por allá, pues la gente carece de granos, es decir, que no tienen maíz, que no tienen trigo y cosas por el estilo, porque uno piensa que todo el tiempo está la nieve allá. Pero me doy cuenta, hermanos, que el país de Rusia es grandísimo. Y me doy cuenta
que países que se desligaron de Rusia, como Ucrania, que en estos momentos están peleando ellos mismos, ahí podemos tener nosotros un ejemplo muy claro de lo que Dios nos quiere decir en este día. ¿Por qué razón? Porque tengo entendido que Ucrania es un país que produce mucho grano. No estoy seguro bien qué tipo de grano, si es trigo o no sé qué otro grano es, pero tengo entendido que es un país que cuando está normal, antes de la guerra, por ejemplo, que está librando ahora con Rusia, eran, hermanos, toneladas y toneladas y toneladas de producto de ese país para saciar una buena parte, pienso yo, que de Europa. A donde quiero llevarles a este punto, que si estamos viendo destrucción por la violencia, por las guerrillas, entonces mucha gente deja de sembrar lo que nos comemos. Y al dejar de producir lo que nos comemos, inmediatamente comienzan a elevarse los precios, como decimos allá en El Salvador, en Guatemala, los precios de la canasta básica. Esta palabra canasta básica la escucho yo mucho cuando voy a El Salvador y a Guatemala. Y según tengo entendido se refieren a lo que más o menos una familia necesita para, vamos a decir, comer ajustadamente. Entonces, hermanos, cuando de pronto hay violencia, en muchos lugares se está perdiendo la cosecha, porque muchos hombres, al mirar la violencia, al ver la inseguridad, al ver que mucha gente roba las cosas, entonces prefieren ya no sembrar. Muchas huertas de fruto son abandonadas. Si usted pasa por lugares donde había mucha producción de fruta y usted mira campos de árboles frutales secándose, porque los dueños prefieren ya no invertirle más trabajo a la huerta, porque ya no les produce, porque lo que les produce la huerta, de ahí tienen que compartir con gente que solo busca cobrarles renta de lo que están haciendo. En otras palabras, gente que viene a quitarles parte de sus ganancias. Y por eso usted puede ver muchas huertas de fruto que los árboles se están secando y de pronto ve algún tractor de esos grandes que vienen y remueven los árboles de fruta, grandes, hermosos, pero se secaron porque los dueños prefirieron mejor perder ya aquello, porque ya no les quedaba nada. Entonces, hermanos, viene ya comenzando a cabalgar el jinete del caballo negro. Y aunque la palabra del Señor dice aquí, note lo que dice en el versículo 5. Ahí a la mitad del versículo aproximadamente, se le dice a Juan: levanta la vista y mira. Y dice Juan: levanté la vista y vi un caballo negro, y el jinete llevaba una balanza en la mano. ¿Por qué les digo que esta es, fíjese bien, esta es la enseñanza del Señor, o este es el ejemplo que el Señor da, o cómo toma el Señor a este caballo negro
como lo que trae mucha tristeza, mucho dolor, porque lo pone como un caballo negro. Hermanos, cuando hay necesidad en un hogar, usted puede ver una soledad en ese hogar. Usted puede ver al hombre en casa. Para mí, siempre que veo a un hombre trabajador en casa, me duele tremendamente, porque puedo entender lo que está pasando. Cuando alguien es buen trabajador, cuando alguien depende de su trabajo, cuando hace planes la persona y depende de lo que está recibiendo por su trabajo, si de la noche a la mañana le dicen, ¿sabe qué? Se nos acabó el trabajo, ya no hay más trabajo. Aquella persona se preocupa, aquella persona se estresa, aquella persona se deprime, y más cuando hay niños pequeños. Pero esto es tremendo. Parece que no, pero la fuente del trabajo que tenemos es una gran bendición, porque eso nos ayuda a pagar la renta o a dar el pago que estamos haciendo de la casa que estamos comprando. Eso nos ayuda a dar el pago del vehículo que estamos pagando y muchas otras cosas más que estamos pagando, incluyendo también que de ahí, de lo que recibimos de nuestro trabajo, apartamos algo para ir a traer lo comestible, lo que usamos para la casa, para comer nosotros y nuestra familia. Por eso, yo creo que una de las tristezas más grandes es cuando en una familia quienes trabajan pierden su trabajo, porque empieza la depresión, empieza lo estresante de que ahora cómo le vamos a hacer, y al rato comienzan a enviarle noticias de la casa o del apartamento que está rentando, que está atrasado y ni de dónde conseguir dinero, y si consigue se van a endeudar más. En fin, usted puede descubrir una tristeza profunda, puede descubrir algo muy lóbrego, algo muy triste, algo que se identifica completamente con lo negro, como un luto, una tristeza, algo muy especial que espero que usted lo esté detectando. Pero dice ahí la palabra de Dios que al jinete del caballo negro de Apocalipsis capítulo 6 versículos 5 y 6 se le da una balanza, y esto está tremendo, que sale de allá de la gloria de Dios, porque dice de en medio de los seres vivientes, de en medio de unos seres que están, vamos a decir, como la guardia personal de Dios, de ahí de en medio sale una voz. Esa voz tiene que ser de parte de Dios, y esa voz dice así. En esta Biblia, que es la Biblia Nueva Traducción Viviente, por eso la escogí, porque habla de una manera más directa y dice así: un pan de trigo. Allá en la Biblia Reina Valera dice 2 libras de trigo por un denario, y acá dice un pan de trigo, lo cual quiere decir que con 2 libras de trigo se hace un pan, no un pan como nosotros los mexicanos estamos acostumbrados a ver así pequeño, sino que antes se hacía un pan para toda la familia y de ahí se le cortaba pedazos para cada uno. El asunto es que dice, salió una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: un pan de trigo o 3 panes de cebada
costarán el salario de un día. Mire qué tremendo. ¿Qué quiere decir? Que sale aquel jinete y en un caballo negro, que como le digo, el caballo negro lo ve uno como la influencia espiritual, lo ve uno como una causa que se viene moviendo, ve uno a el caballo negro como una potencia, algo que impone temor, algo que impacta. Y de pronto se oye la voz de Dios que dice: 2 libras de trigo por un denario, o 5 libras de cebada. Acá dice: un pan de trigo o 3 panes de cebada costarán el salario de un día. Imagínense hasta dónde está haciendo mención de la carestía, de lo que existe. O sea, la producción existe, pero la gente no va a tener el dinero para comprarlo. Y por eso dice: un pan de trigo o 3 panes de cebada costarán el salario de un día. Un pan de trigo para una persona apenas sería suficiente para una persona. En otras palabras, aquí está haciendo mención que lo que pueda servir para una persona, para que esa persona se alimente en el día, ahora ya en este tiempo que entre, dice, todo va a ir aumentando hasta que llegue al punto que lo que pueda comerse una persona será la cantidad que pueda recibir por el trabajo de un día. Y que lo que se pueda comer una persona sería con lo que comería toda una familia anteriormente. Entonces, hermanos, hay una voz de alerta de Dios. Yo sé que mucha gente no se va a preocupar, me refiero a los cristianos. Yo sé que hay muchos cristianos que en estos momentos van a preferir cambiar de canal porque se van a sentir incómodos con esto que les estoy diciendo, porque aparentemente son malas noticias. Porque hay hermanos y hermanas que todo lo que tiene que ver con cosas que no son bendiciones que están esperando de parte de Dios, sino a veces noticias un poco fuertes, no quieren saber de ellas. Pero déjame decirte, hermano, hermana, en medio de las malas noticias, esta es una buena noticia para ti. ¿Por qué razón? Porque no nos estamos muriendo de hambre, porque ciertamente estamos viendo cómo los precios se han estado elevando tremendamente, pero todavía podemos comer y saciarnos, posiblemente. Y por eso es que Dios me está enviando en estos momentos a que busque a ciertos grupos de hermanos y los anime. No me está poniendo el Señor que vaya y que yo supla sus necesidades, no. Pero hay una necesidad que sí es necesario suplir. Y esa necesidad es una palabra de ánimo, una motivación a decirles que esto es algo que va a estarse manifestando y que a poco ellos son los primeros que lo están sufriendo. Pero lo triste es que a veces nadie le avisa a uno, nadie le dice a uno, aquello lo toma por sorpresa a uno, y eso es lo que el Señor quiere evitar, que de pronto no nos caiga por sorpresa aquello,
que de pronto no nos sorprenda la carestía, la escasez y luego pues el hambre. ¿Por qué, hermano Rodríguez? Porque es posible que podamos soportar la violencia, pero cuando el hambre toque a la puerta, cuando alguien ya no tenga para pagar su apartamento o su casa y tenga que dejar su vivienda. Hace unos 3 días veía yo las noticias acá en Estados Unidos y pasaban a una parejita jovencito los dos, que se habían casado y que estaban trabajando y que tenían muchos planes. Iban a comprar su casa y todo era muy bonito. Y de pronto todo se les vino abajo. Perdieron su trabajo, tuvieron problemas y ahora estaban viviendo en la calle. Ahora estaban viviendo en una calle por ahí abandonada. Ahí pusieron una lona, una sombra, y ahí se establecieron y ahí estaban viviendo ahora. Esto no es nuevo. En Estados Unidos, al menos aquí en el área de Los Ángeles, California, en estos últimos días usted no se imagina cómo han aumentado las personas que no tienen hogar. Por donde quiera usted ve campamentos de esas personas, y no son personas perezosas, y no son personas que han andado así toda su vida. Entre ellos hay profesionales, entre ellos hay personas que fueron muy trabajadores, entre ellos hay personas que fueron doctores o que fueron personas que tenían negocios, pero que de pronto la situación que los llevó ahí les tocó la puerta y ahí están ahora. Entonces, hermanos, hermanas que me están mirando y escuchando, hay una llamada de alerta del Señor. El Señor nos está sonando la campana en estos momentos para que abramos los ojos. Estos 3 jinetes, no hablo del primero, porque les digo, yo no creo que el primer jinete, el del caballo blanco de Apocalipsis 6, sea el anticristo. El jinete del caballo blanco de Apocalipsis 6, para mí, y tengo mucho con qué comprobárselo, es el mismo Cristo, que apareció hace alrededor de 2000 años, y que ese caballo blanco, como la causa del evangelio, como la gracia de Dios moviéndose, se echó a correr. Y viene ese jinete venciendo y para vencer. Y viene ese jinete por años trayéndonos la invitación para entrar al reino de los cielos. Porque Dios da suficiente tiempo para que uno lo busque, para que uno se amiste con Él. Juan el Bautista comenzó diciendo hace más de 2000 años, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y yo ahí veo el caballo blanco adentrándose, y a Cristo ya cuando viene Cristo, muere y resucita, veo a Cristo, el jinete de ese caballo blanco viniendo, pero a un determinado momento, a un determinado tiempo, se echa a correr el caballo rojo y su jinete. Cuando ya vemos tanta violencia, tantos secuestros, tantas ejecuciones, tanto derramamiento de sangre, eso ya lo hemos estado mirando del 2000 para acá, hemos estado mirando la violencia y cada día peor. Ahora ya se ha echado a andar el jinete del caballo negro. Y esto es lo que Dios nos quiere preparar, porque necesitamos no solamente esperar a que llegue el hambre, porque el hambre no llega súbitamente, porque el hambre no llega de un momento a otro. Primeramente
aparece la escasez de las cosas. Primeramente aparecen lo elevado de los precios. O sea, de pronto ya no hay la misma producción de los granos, del trigo, del maíz, del frijol, y eso hace que se aumenten los precios. Si usted se fija, cuando hay alguna inundación y hay campos de tomate, esos campos se pierden, ese tomate se pierde, y al perderse la producción de cierta cosa, tiene que haber aumento en los precios. Imagínese, en estos días estamos ante situaciones terribles. Por un lado, se están multiplicando en grande manera los incendios en muchas partes del mundo. Todo eso aumenta la calor, todo eso daña los campos, y de pronto no hay suficiente producción de lo que ese país producía. Por otro lado, estamos viendo cada día más inundaciones terribles que de cierta manera Dios no nos permite apreciar, porque nos volveríamos locos. Pero yo le digo, a mí sí me permite Dios apreciar todo eso. Y déjeme decirle, es desgarrador cuando Dios le permite a usted apreciar todo eso. Sino simplemente usted, que se puede meter a internet, busque ahí inundaciones y se va a encontrar con inundaciones que son aterrorizantes. Inundaciones, hermanos, que son unas corrientes como de 1 kilómetro casi de ancho, unas corrientes horribles, o unas corrientes que no son tan anchas, pero que van con una fuerza y una profundidad terribles. Corrientes que pasan por los mismos pueblos, por calles anchas, y que de pronto se llevan casas y todo. Hermanos, por un lado, las inundaciones. Mientras que en una parte del mundo están las grandes inundaciones, en otra parte del mundo se están muriendo de sed por causa de la calor. Ahora démonos cuenta que todas esas cosas alteran el orden, y en eso se dañan muchas cosas que nosotros usamos para nuestra alimentación, de manera que todo eso viene elevando los precios, porque ya no hay en abundancia lo que nosotros usamos. Aumentan los precios. Hermanos, uno se queda asombrado cómo de unos años, con diferencia de 2 o 3 años, cambian tanto las cosas. Nosotros aquí en Estados Unidos, hasta hace poco, estábamos pagando el galón de gasolina por alrededor de $6 cada galón. Yo me recuerdo, iba a la iglesia en esos días muy frecuentemente, y yo me gastaba más, fíjese bien, me gastaba alrededor de 180, alrededor de 180, alrededor de $230, $240 en una semana, porque era alrededor de $80 o $90 llenar el tanque de mi carro, y me gastaba 2 tanques, porque iba muy seguido a la iglesia, como 2 tanques y medio de gasolina.
uno se queda asombrado porque es muchísimo dinero y tienes que pagarlo. Entonces, hermanos, hermanas, grabémonos esto. Las cosas van a escasear, los alimentos van a escasear, lo que nosotros usamos va a escasear. Al escasear, entonces aumentan los precios. Al aumentar los precios y no poder pagar, nos arropa ese luto, esa tristeza, esa desesperación que viene trayendo el caballo negro. Y ese jinete que viene con la balanza en la mano, y la balanza en la mano dice: ahora ya no puedes comer con libertad todo lo que quieras. La balanza en la mano es precisamente para medir las cosas, como diciendo: de aquí en adelante ya no vas a poder tomar a manos llenas, ahora te vas a limitar. Y yo por eso, hermanos, les digo a todos los que me están mirando acá en Estados Unidos: abran sus ojos y no vivan como el resto de la gente acá en Estados Unidos. Que yo me doy cuenta que hay personas, hermanos, acá en Estados Unidos, que la mujer prepara la comida, come la familia, y lo que queda ya no lo usan, lo tiran. O que de pronto tienen abundancia y teniendo que comer en casa, llaman que les traigan alimento de los restaurantes o van a los restaurantes por gusto nada más. Hermanos, lo que hoy despilfarremos lo vamos a llorar muy pronto. Acuérdese, todo va en aumento. Los países están así como los gatos cuando se están defendiendo de un perro que los viene a atacar. Así están los países. Tenemos que poner atención, y sobre todo aquellos que hemos creído en Cristo, porque nosotros tenemos una causa que vivir. Nosotros tenemos una misión que desempeñar. Nosotros no estamos acá en primer lugar para envolvernos en el mundo. Estamos acá con un propósito, y ese propósito es darle a conocer al mundo que hay un Salvador. No nos debe preocupar otra cosa más que eso, y no debemos envolvernos como el mundo e ignorar lo que Dios nos ha mandado hacer. De manera que necesitamos saber a qué nos ha mandado el Señor, y que si las cosas están aumentando de valor, que nosotros seamos los primeros en estar conscientes y saber por qué está sucediendo aquello. Porque si nosotros no tenemos la revelación de por qué está sucediendo aquello, sin pensar y sin querer, nos vamos a estar estresando lo mismo que el mundo. Y cuando el diablo logre preocuparnos lo mismo que el mundo, déjeme decirle, ya ¿de qué servirá que estemos aquí? Cristo dijo a sus discípulos bien claramente: ustedes son la luz del mundo. El mundo está en tinieblas. Los únicos que pueden ustedes alumbrar el entendimiento del mundo y enseñarles el camino son ustedes. Pero si ustedes caen en la misma condición que el mundo, donde por no tener cuidado ustedes caen en la preocupación, ustedes son envueltos también en la misma tristeza del mundo, entonces se pierde el mundo y se pierden ustedes también. Hermano, hermana, como le digo, como hijos e hijas de Dios, vamos a ver el aumento de los precios en las cosas que nosotros necesitamos y utilizamos.
Pero nosotros vamos a tener la conciencia que eso está escrito en la palabra de Dios. Y cuando estas cosas empiecen a ser descubiertas por nosotros, debemos descubrir algo más grande todavía. Porque el Señor les dijo a sus discípulos allá en Mateo 24, cuando estas cosas comiencen a suceder, cuando vean estas señales, dijo, erguíos, póngase recto, levante su cara, porque vuestra redención está cerca. Entonces grábese esto. Si el Señor no nos alerta, por ejemplo, yo le doy gracias a Dios que el Señor me está alertando, porque yo veo cómo las cosas comienzan a escasear y cómo comienzan a ponerse más caras las cosas. Y eso me preocupa, porque hoy, hermanos, es algo tremendo que usted vaya a comer a un lugar y lo que le cobran. Hasta hace un año, yo creo, uno podía ir acá en Estados Unidos a comer y con 8 o 10 dólares y mucho tenía una buena comida. Ahora, para tener esa buena comida en aproximadamente 2 años, tiene que pagar entre 25 y 30 dólares. Lo que usted comía con 7 u 8 dólares hace 2 años, hoy tiene que pagar alrededor de 30 dólares. Hermanos, hermanas, vamos a ver la escasez y debemos de verla normalmente, porque ya está profetizado. Vamos a ver la carestía y tenemos que verlo con tranquilidad porque está profetizado. Y lo que nos va a motivar a nosotros es que esas son las señales de que ya Cristo está a las puertas. Pero el Señor me está enviando porque dice, hijo, tienes que llevarles el mensaje a tus hermanos, tienes que llevarles el mensaje a muchos líderes, porque si ellos no están conscientes de que es la manifestación de este caballo negro y su jinete, entonces van a entrar en tristeza. Como le digo, el color negro es como el luto, como la tristeza, como el abandono, como el quedarse solos en el mundo, una cosa horrible. Y eso, hermanos, causa tanta tristeza, causa algo tan tremendo que definitivamente se olvidan de Dios. O si, por ejemplo, alguien ya no tiene el trabajo que tenía, que le permitía asistir a la iglesia con su familia, y de pronto ya no tiene más que un trabajo por la noche, y que entra ya casi cuando vamos a comenzar el servicio, esa persona se va a tener que ir a trabajar porque no hay otro medio para conseguir lo que él necesita. Y se va a tener que ir a esa hora, va a ganar menos, va a estar trabajando de noche, y lo más importante es que no va a poder alimentarse espiritualmente. Y así, unos de una manera, otros de otra, y el diablo puede estar destruyendo a muchos cristianos por las cosas que están pasando. Pero no usted, no yo, porque Dios nos está alertando en estos momentos. Una vez más, Dios me manda y voy a ir a donde el Señor me lleve, porque el Señor me ha mostrado a grupos de hermanos los cuales están en lugares donde tienen muchos hijos y la situación está poniéndose muy crítica,
y ellos están preocupándose porque todos sus hijos están ahí pequeños, nadie puede trabajar todavía. Y él o ella, la parejita, ya están muy preocupados porque ya no les alcanza el dinero, ya no les alcanza a comprarles más que lo indispensable a sus hijos para que medio coman. Pero no solamente es la comida, también es el vestido, también es la renta, también es la electricidad y otras cosas más que, como le digo, en estos momentos tengo la plena seguridad que hay hermanos, muchos hermanos que aman a Dios con todo su corazón, pero ya están poniéndose con esa cubierta de tristeza, ya se están sintiendo como cuando la tarde es muy oscura en el tiempo de el invierno, una tarde muy triste. Así se están sintiendo muchos hermanitos. Y déjame decirte que muchas veces la gente no necesita ciertamente que le ayudemos materialmente, sino que le animemos espiritualmente, que le digamos que es algo que estamos pasando porque Dios lo anuncia, porque Dios lo dice, pero que apenas nos demos cuenta de esto y ya está llegando el Señor por nosotros. Todo eso va a motivar a la gente, los va a levantar espiritualmente. Pero hay quienes son siervos de Dios y ellos están cayendo en esta preocupación, están cayendo en este ambiente, como te digo, de luto, un ambiente lúgubre, un ambiente triste, y eso es peligroso, porque ahí empieza a sentirse la obra de Satanás para acabar con la obra de Dios. Así es que en estos momentos yo siento que conforme Dios me lo mostró, hay ya muchos hermanos, porque el Señor me dijo hace unos días: hijo, aquí ya ustedes están mirando la escasez que empieza, están mirando la carestía que se va elevando. Pero me dijo: hijo, ustedes están en Estados Unidos, pero en los países de donde ustedes vienen hay muchos hermanitos que ya están sintiendo esa tarde fría, esa tarde oscura y triste. Y me dice el Señor: hijo, tienes que salir a animar a tus hermanos. Así es que, hermano, hermana que me estás mirando en estos momentos, déjame decirte, el Señor en primer lugar no se olvida de nosotros. Y es posible que me esté mirando un pastor que se ha identificado con lo que he estado hablando. Ya no digamos hermanos, pero el Señor me dijo: quiero que vayas muy directamente a los pastores que yo te voy a enviar, porque con solo de que ellos se den cuenta que yo, su Dios, estoy pendiente, con solo que tú les digas que yo te hablé y que vas yendo de parte mía, aunque no les lleves dinero, pero ellos se van a dar cuenta que yo estoy al pendiente, y eso los va a motivar y eso los va a hacer que cambie el semblante de ellos. Y déjame decirte, a mí me impactó tremendamente lo que Dios me dijo, porque me dijo: hijo, ustedes ya lo están mirando, ustedes ya lo están experimentando, está comenzando con ustedes, pero donde apenas viene saliendo el sol,
En otros lugares ya es mediodía y me dice el Señor, ustedes están en un lugar más seguro, pero hay otros los cuales ya vienen sufriendo desde hace rato. Así es que, hermano, hermana, hay algo muy especial, una llamada de atención. Hay una alerta de parte de Dios y Dios dice, abran los ojos y pongan atención en esos dos jinetes, el jinete del caballo rojo y el jinete del caballo negro, porque ya andan cabalgando y necesito que estén conscientes de ello para que no vayan a negar su fe, para que no vayan a sufrir y para que el fruto de su trabajo sea nulo. Que a poco al rato, tanto tiempo mantenerse en el Señor, para que al final no podamos mantenernos con Él. Creo que hay mucho tiempo para hablar acerca de esto. Esto es apenas el principio y yo creo que hay más de 3 personas, familias y algunos siervos por ahí que me han entendido. Aquí voy a parar